Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Flayero 15201 nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola amigo David, ¿qué opinas de los transmisores HDMI inalámbricos? ¿Ganaríamos comodidad al evitar cables pero perderemos calidad? Saludos desde Argentina. Seguramente para aquellos que no están demasiado involucrados en todos los productos de cine en casa, escuchar sobre un HDMI inalámbrico es algo totalmente nuevo. Bueno, la realidad es que allá afuera hay diversas maneras de transmitir señales de HDMI. La más común que conocemos es el cable de cobre, que tiene distintas terminales y tiene distintas velocidades, pero al mismo tiempo tenemos cables HDMI que tienen un intermedio de Ethernet. Eso funciona para distancias muy largas. Entonces, en algunas residencias se utiliza ese tipo de cable HDMI, además de que este tipo de cables permite ser escalable. Entonces, en algún punto, si sale HDMI 2.7 y pues ahorita que vamos en el 2.1, podríamos hacer la transformación a 2.7 en algún punto. Tendría que hacerse una inversión fuerte, pero aún así no sería tan fuerte como tener que quitar el techo, volver a cablear toda la casa, etc. Entonces, ese tipo de solución se recomienda para una casa que es demasiado grande. Al mismo tiempo tenemos cables HDMI de fibra óptica, que puede ser dentro del mismo cable o también puede tener un transmisor y un receptor, y que estos transforman la señal al HDMI común y corriente. Y bueno, también tenemos la otra opción que es HDMI inalámbrico. Y bueno, este tipo de solución es aplicable para absolutamente cualquier casa. El problema es que mucha gente cuando piensa en sistemas inalámbricos piensa en que pueden atravesar paredes, cualquier tipo de construcción, pueden atravesar de piso a piso. Muchas veces me he encontrado con gente que tiene su router o su access point de Wi-Fi y tienen un servicio contratado de algún ISP, que es una cablera, alguien que te provea el servicio de internet. Y normalmente veo a la gente llamando al proveedor diciéndole: es que el Wi-Fi o el internet no llega a mi celular y estoy 2 pisos arriba, pero estoy dentro de la misma casa. Pero pues es que la tecnología inalámbrica no significa que va a ser ilimitada. La tecnología inalámbrica solamente alcanza un cierto rango, y entre más objetos, más personas, más dispositivos estén conectados a ese transmisor, pues el ancho de banda se va a ir reduciendo para cada uno. Al mismo tiempo, si hay muros, hay muebles, hay cosas de metal en medio, también pueden terminar afectando la transmisión de este tipo de señal. Entonces, que exista un HDMI inalámbrico no significa que tú puedes tener tu sistema de cine en casa en un sótano y hasta la azotea vas a conectar un televisor con HDMI inalámbrico. Eso no es tan sencillo de que funcione. Para lograrlo de manera consistente hay otras soluciones. Pero ahora, ¿qué es el HDMI inalámbrico? Hay muchos estándares allá afuera, pero voy a hablar de lo que tienen en común. Hay algunos que son mejores que otros, pero no diría que va a aplicar para absolutamente cada producto. Por ejemplo, hay proyectores Epson que son inalámbricos en cuestión de señal HDMI y pues utilizan un transmisor y un receptor. A pesar de que utilicen una tecnología en específico, no significa que su desempeño va a ser similar a otro dispositivo que utilice la misma tecnología. Sí van a tener cosas en común, pero dependiendo de cómo haya sido implementado,
es el desempeño que se va a obtener en este tipo de HDMI inalámbrico. Y es por eso que no me quiero meter específicamente a los estándares, sino que voy a hablar en general del HDMI inalámbrico. Yo diría que en general la mayor parte son bastante buenos siempre y cuando sean utilizados en las aplicaciones correspondientes, en las que sí pueden solucionar. Y bueno, este tipo de tecnologías tradicionalmente se basan de un transmisor y un receptor. Tu proyector o tu televisor va a tener un receptor. Este receptor va a recibir una señal inalámbrica que es enviada por un transmisor, que es otro aparatito al cual vas a conectar por HDMI, ya sea a tu Blu-ray, a tu receptor de cine en casa, a tu Apple TV, etc. Y lo que van a hacer estos dos equipos es funcionar como si fueran un cable HDMI. Y ahora, seguramente hay mucha gente, al igual que Flayero, preguntándose si este tipo de transmisión inalámbrica va a terminar afectando la calidad de imagen de la transmisión del cable HDMI. En una respuesta simple sería no, no debería de afectar en absolutamente nada. Recordemos que en HDMI no hay algo así como una variabilidad. Allá afuera hay muchas tiendas y en algún momento, por ejemplo en Best Buy, se vendían cables HDMI de alto costo. Se suponía que estos cables HDMI ofrecían una mejor señal. La realidad es que eso no sucedía. La razón por la que los vendedores de Best Buy o cualquier otra tienda suelen promocionar más estos cables que son mucho más caros es porque tienen un mayor porcentaje o reciben un mayor porcentaje de ese tipo de ventas. Estos cables, por más que sean de muy buenos materiales, no son demasiado caros de fabricar. Entonces, pues los fabricantes de estos cables pueden dar un mayor porcentaje a las tiendas que promocionen esos cables. Ya de por sí se han de estar llevando un margen bastante amplio de ganancia. Y es por eso que las tiendas tradicionalmente, entre más caro sea el cable, suelen promocionarlo más porque ganan más dinero de ese tipo de cables. Si tú eres de esos que compró un cable HDMI de $3,000, lamento decirte que ese gasto realmente no estuvo justificado. ¿Por qué? Porque ese cable va a transmitir la señal exactamente igual a un cable de $20. La única diferencia es seguramente el más caro tiene mejores materiales y el más económico va a venir un trenzado tradicional y un terminal recubierto con un poquito de oro, pero eso es absolutamente la única diferencia. En cuestión de la transmisión del video se van a ver exactamente iguales. Ahora hay personas que dicen, no es cierto David, porque ya sucedió en un video pasado. No es cierto David, un cable mucho más caro efectivamente da mayor definición, da mejores colores, todo se ve increíble. Ahora, esto no es del todo correcto. Lo que sí puede llegar a suceder es que un cable HDMI tenga baja velocidad y otro tenga alta velocidad. Si es de baja velocidad, no te va a permitir transmitir la señal con la mayor calidad posible, pero sí va a transmitir señal. Por otro lado, uno de alta velocidad te va a permitir transmitir contenido, como por ejemplo en una señal 444, y tal vez uno de baja velocidad te va a permitir transmitir la señal en 420 solamente. El de alta velocidad te va a permitir transmitir a 12 bits y el de baja velocidad solamente a 8 o 10 bits. Ese tipo de cosas son las diferencias. Pero este tipo de cables que te van a permitir transmitir una señal mucho más grande o los cables de alta velocidad no van a costar 10 veces el precio de un cable de $20. Normalmente un muy buen cable HDMI compatible con 8K con la mayor velocidad posible ha de rondar por ahí de los $25-30 para más o menos un cable de 2 metros. Entonces, si se dan cuenta, pues no hay una diferencia exagerada y ya estás tocando el techo. Ahora, el mejor consejo que yo les doy es que verifiquen que sus cables HDMI están certificados.
Si están certificados va a traer un holograma y al mismo tiempo un código QR que si lo escanean los va a llevar al sitio de certificaciones de HDMI y listo. Si ese cable dice que es de ultra alta velocidad, tiene su certificado, etcétera, puedes estar seguro que te va a servir para transmitir la mayor cantidad de información entre el cable. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos, no hay variabilidad entre cables HDMI. El cable HDMI, al ser una transmisión digital, o manda señal o no manda señal. No existe algo así como no, es que los colores no se ven tan llamativos, la resolución no se ve correcta. No existe algo como tal. No es un cable análogo que, dependiendo de la calidad del cable, la imagen se iba degradando. En HDMI la señal se envía o no se envía. Hay algunos ajustes que te van a permitir mejorar la calidad de imagen cuando el cable HDMI es de alta velocidad. Pero nunca va a haber una situación en la que digas, híjole, es que de pronto cambió de escena y ya todo se ve muy apagado y es culpa del cable HDMI. Eso no sucede. Entonces, un cable HDMI envía señal o no envía señal porque es un cable digital. Y ahora cuando lo pasamos a términos inalámbricos sucede exactamente lo mismo. Estos transmisores y receptores están convirtiendo la señal de HDMI en ondas de radiofrecuencia o algún sistema propietario entre ese transmisor y receptor. Entonces lo que está sucediendo es que se está transmitiendo a través del aire la señal que tradicionalmente se transmitiría por cable, pero al mismo tiempo es una reconstrucción uno a uno de la señal origen hacia la señal destino. O sea que si la señal es 1-0, al final debería de llegar como 1-0. No debería de haber ningún tipo de compresión. Así es como funciona el HDMI inalámbrico. Pero ahora, aquí es donde vienen los problemas. Este tipo de HDMI están excelentes para transmisiones, digamos, en una misma habitación, donde la señal, digamos, el transmisor y el receptor tienen una línea directa, digamos, de visualización. Si tú desde el transmisor puedes ver el receptor, tradicionalmente vas a tener una buena señal. Hay algunos equipos que si tú te paras entre los dos, deja de transmitir completamente. Hay otros que pueden incluso atravesar paredes, pero en general lo mejor es que siempre estén en áreas pequeñas. Si tú estás en un sótano y quieres ver el televisor que está en la parte alta de la casa, seguramente no va a llegar una buena calidad de señal inalámbrica. Y lo que va a resultar de eso es que no se va a ver absolutamente nada o se va a ver entrecortado. Como les digo, en HDMI o hay señal o no hay señal. Entonces, si el cable HDMI no es capaz de transmitir una cierta información, la señal o la imagen se va a cortar, el sonido se va a cortar. Lo mismo sucede con la señal inalámbrica. Si la señal no es lo suficientemente fuerte, vamos a comenzar a ver que se está cayendo la señal y va a haber partes donde se atoran los jugadores de un partido de fútbol o la pantalla se va a negro o simplemente te dice que no hay señal. Entonces, ese tipo de problemas son las cosas con las que te puedes llegar a afrontar. Pero en cuestión de calidad, si está haciendo una buena conexión, no se va a degradar la calidad. Se está transmitiendo exactamente la misma señal HDMI que se transmitiría por un cable. Yo diría que este tipo de soluciones son muy buenas para proyectores, porque la mayor parte de la gente, como tiene televisores, en un inicio está acostumbrada a tener los equipos al frente y cuando compran un proyector, el proyector debe de ir en la parte de atrás. Y entonces no saben cómo conectar un cable HDMI del frente hasta el techo en la parte trasera. Y lo que normalmente se hace es comprar un cable HDMI de 10 metros.
pero no es la solución ideal porque hay que ver cómo lo vas a ocultar, no es demasiado estético, etc. Una solución inalámbrica es una gran opción, sobre todo porque tradicionalmente el proyector no va a estar demasiado alejado de los equipos fuente, que son como el receptor, el Apple TV, el Blu-ray, etc. Entonces, recuerden, hay una solución para cada tipo de problema. No porque exista HDMI inalámbrico allá afuera, significa que se tiene que usar siempre que se pueda. Lo mejor siempre va a ser, para obtener una señal consistente que sea confiable, es tener tu cable HDMI completo de buena calidad, pero sin gastar montos exagerados. Como les digo, un cable decente ha de costar por ahí de los $25 o 500 pesos a 800 pesos aproximadamente. Eso es un buen cable. Y fíjense que sea de buen material, que los terminales sean lo suficientemente robustos, que no sean terminales que se van a terminar abriendo fácilmente y que la conexión la hagan segura. Pero eso es en todo lo que se tienen que fijar. No tienen que pensar en que el transmisor o el conductor, mejor dicho, del cable sea de oro, ni plata, ni nada por el estilo, porque no se requiere. Para longitudes mucho más largas podemos adquirir un cable HDMI de fibra óptica y va a funcionar mejor que uno de cobre o uno que cueste cientos de miles de dólares. No es necesario gastar tanto dinero. Y bueno, pues espero con esto haber respondido a tu pregunta sobre el HDMI inalámbrico. Y no olviden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.